Me sanaste por tus llagas, me diste vida y la tengo en abundancia. Cambiaste mi tristeza en gozo, libre soy. Pagaste gran precio por mi vida, a pesar que no lo merecía. Y en vez de muerte me has dado vida, libre soy. Por tus llagas, me diste vida y la tengo en abundancia. Cambiaste mi tristeza en gozo, libre soy. Pagaste gran precio por mi vida, a pesar que no lo merecía. Y en vez de muerte me has dado vida, libre soy. El enemigo no triunfa. Hoy el mundo está recordando como un acto religioso la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero es muy importante para nosotros que este no se convierta en un evento, sino en una realidad en cada uno de nosotros. Y eso está representado en la forma que vivimos como cristianos, como hijos de Dios, como gente que ha sido transformada e impactada por la obra misericordiosa de nuestro Salvador en la cruz. Y obviamente esta también se ve representada en el matrimonio, en el pacto matrimonial. Tanto más cuando la misma palabra de Dios hace una comparación entre lo que es la obra de Jesucristo en la cruz y el pacto matrimonial. Efesios 5:25 dice: para los maridos esto significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó la iglesia. Él entregó su vida por ella. Cuando leía esto hace algunos meses atrás, decía, es increíble lo que el Señor nos está diciendo. Porque no está diciendo que nosotros amemos como nos nazca, que nosotros amemos como hemos aprendido de nuestros padres o como sintamos, sino dice que amemos a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. O sea, quiere decir que amemos a nuestras esposas sin restricción. Pero entonces los esposos dirán, y bueno, ¿y cómo debe amarme mi esposa a mí? Yo quiero darles una enseñanza en cuanto a que cuando la palabra de Dios se dirige en el Antiguo Testamento principalmente al varón, es por la costumbre que había en el Oriente cercano con respecto a la costumbre de que cuando alguien se casaba era el hombre o la familia del varón el que absorbía a la mujer. Entonces, cuando un hombre y una mujer se casaban, la mujer iba a vivir con el varón y el varón estaba alineado a su hogar. Entonces, por eso generalmente las enseñanzas se dan hacia el varón, dado que es el varón el que cumple la función de proteger, de guardar, de cubrir las necesidades del hogar. Entonces, esto se aplica a todo lo que vamos a estar aprendiendo. Cuando me refiero al hombre, y tal vez será porque el hombre es un poquito más rudo en entender estas cosas, ¿no? Entonces, cuando me refiero al hombre, no solamente es una enseñanza para el varón, sino para aquellas dos personas que forman el pacto matrimonial, para el hombre y la mujer. Entonces, nos está diciendo que debemos amar con el ejemplo que Cristo nos dio. Hoy por hoy que estamos recordando este evento, nosotros podemos decir, oh, es terrible lo que pasó Cristo en la cruz. Cuánta aflicción, cuánto dolor, cuánto sufrimiento. ¿Acaso también en el matrimonio no has tenido que vivir esas cosas? ¿Cuántas veces no has tenido que soportar con tu cónyuge este tipo de situaciones? Pero eso ha hecho que nuestras relaciones se vayan debilitando, que nuestras relaciones se vayan viendo de una u otra manera debilitándose con el paso del tiempo. Pero eso no es lo que dice que debería pasar el Señor, sino que dice que con el ejemplo que Él nos ha dado, así mismo deberíamos amar a nuestro cónyuge. Antes de entrar
al propósito en sí del matrimonio, cuál es la causa real del matrimonio. Y siguiendo la línea de lo que Luis Miguel nos había enseñado la semana pasada con respecto al noviazgo, esta parte donde debemos de planificar, donde debemos de conocernos espiritual y almáticamente para llegar al pacto matrimonial, donde vendrá la consecución, el conocernos físicamente. Todo eso nos lleva a este momento. Y en este momento nosotros tenemos que saber que el pacto matrimonial no es solamente un acuerdo entre dos partes, sino que realmente esta palabra viene del hebreo berit, que significa encadenar o comer con. Encadenar o comer con. No son dos palabras contrapuestas, sino son dos palabras que van aclarando lo que quiere decir la una de la otra. En sí querría decir una disposición bondadosa. Esa es la actitud que deberíamos tener en el matrimonio con respecto a nuestro cónyuge. Una actitud bondadosa. Actitud quiere decir una forma de comportamiento. Y bondad quiere decir exactamente lo que dice ahí. Hacer las cosas no porque el otro lo merezca o no lo merezca, sino hacerlas porque ese es nuestro compromiso. El pacto es un acuerdo, es una alianza, es un trato o es un compromiso, cuyos involucrados, en este caso el varón y la mujer, aceptan respetar aquello que se estipula. ¿Qué es lo que se estipula en el matrimonio? Y muchos de nosotros podemos decir, yo me casé sin saber en realidad en lo que me metía. Muchos de nosotros podemos decir eso. Pero una frase muy común que se utiliza en la unión matrimonial es en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Ahí está estipulado la alianza que estamos haciendo. Tal vez la hacemos a la ligera, tal vez repetimos esas frases porque solamente nos dice repita después de mí. Tal vez lo hacemos sin mucha conciencia, pero eso no nos exime de la alianza que estamos haciendo frente a los ojos de Dios. Porque Malaquías 2:14 dice, claman porque el Señor no acepta mi adoración. Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. No es solamente algo que se hace ahí entre dos personas, sino que el pacto matrimonial es tan importante que es el mismo Señor el que está atestiguando aquello. Si nosotros de por sí llevamos testigos al registro civil, porque es el registro civil el que casa en nuestro medio. No importa si no te has casado por la iglesia no casa en nuestro medio. ¿Es una ceremonia eclesiástica de alto valor? Sí. ¿Atestigua delante de otras personas? Sí. Pero realmente casado estás en el registro civil. Y es ahí donde está atestiguando el Señor. Y dice, yo atestigué los votos que tú hiciste con la mujer de tu juventud. ¿Y qué sigue diciendo? Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Cuando uno dice, pero ¿por qué no me está yendo bien? ¿Por qué está tan difícil la situación? ¿Por qué las finanzas? ¿Por qué la salud? ¿Por qué los hijos? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? La raíz puede ser desde dónde está comenzando o de dónde se genera la familia. La familia no se genera como tal, parte y nace en el matrimonio. Y en el matrimonio dice el Señor, yo he sido testigo de tus votos y cómo tú no has sido fiel de cumplirlos. Tú dices, no, yo siempre he sido fiel, yo nunca le he traicionado a mi esposa o a mi esposo, pero en realidad has estado ahí en las buenas y en las malas. Probablemente en las buenas sí, porque es sencillo estar en las buenas. En la riqueza, en la salud, cualquiera puede estar. No necesitas hacer nada para aquello, es sencillo. Pero realmente cuando vienen las pruebas en el matrimonio, cuando el matrimonio se ve afrontado a situaciones complicadas, difíciles, como puede ser justamente las finanzas, como puede ser la salud, como puede ser la deslealtad. Realmente, ¿cuál es la actitud bondadosa que hablábamos hace un momento que tú has tenido frente a esta situación? O sea, que tengo que aguantarle y soportarle todo lo que haga. No.
Lo que el Señor está diciendo es, tú cumple tu parte. Si el otro no la ha cumplido, si el otro no la ha hecho, si el otro está faltando a su pacto, eso es algo que yo veré con él. Pero tú no faltes a lo que has prometido. Imagínate que cuando tú faltas a tu compromiso, tú estás haciendo de Dios un testigo falso. Si así mismo lo haces con las personas que asisten a tu ceremonia, con las que van y están ahí atestiguando, no solamente las 2 personas que llevas, sino todas aquellas que están invitadas a tu matrimonio, ellos son testigos de tu juramento. Y a todos los haces un testigo falso cuando tú fallas a tu pacto. Ok, si el hombre no importa, pero ¿te importa lo que tiene que decir Dios con respecto a eso? El pacto no puede ser posteriormente manipulado mediante adiciones o abrogando algo. No es que le aumento algo, le quito algo. No es que yo puedo comenzar a aumentarle a lo que yo creo, lo que yo siento, como una forma de manipulación. En el matrimonio no debe existir manipulación. En el matrimonio debe existir total libertad. No puede estar sujeto, si tú no haces aquello, yo no hago aquello. Si tú no te portas de esta manera, entonces yo no me porto de esta manera. No, nuevamente, tú cumple tus responsabilidades. Cada uno tiene que hacer lo que se comprometió a hacer. Y esto es importante tener en cuenta, porque hay ciertos factores, ciertas cosas que nosotros hoy utilizamos en nuestras ceremonias matrimoniales, que las hemos tomado del pasado y que en el pasado no se hicieron solamente por una tradición, sino que fueron teniendo valor conforme se fueron haciendo. Primero, lo que les hablo de los testigos, ¿no? Invitar a las personas, tener testigos delante de una multitud de personas, hacer lo que uno está haciendo. Pero no solamente eso, sino que los testigos también en la antigüedad eran partícipes de aquello que tú entregabas a la otra persona. Por ejemplo, hoy por hoy entregamos un anillo que es el que significa que hemos hecho un pacto. Por eso justamente el anillo se llama alianza. En la antigüedad, por ejemplo, cuando Jacob y Labán hicieron un negocio por un pacto de tierra, ¿sí? Ellos pusieron una pirámide de rocas y eso era el significado de que ellos habían llegado a un acuerdo. Y esto lo hicieron delante de los hijos de uno de ellos. Entonces estaba atestiguado y había un símbolo. Entonces el matrimonio también es atestiguado y debe haber un símbolo. Tú dices, pero nosotros no nos dimos anillos. No importa, la foto, cualquier situación es una evidencia clara de que los dos en algún momento, libre y voluntariamente, aunque eso haya cambiado muy rápido, pero libre y voluntariamente se escogieron. Se escogieron. Yo no sabía lo que me estaba metiendo, no importa. Al haber ignorado en ese momento no te exculpa de tu responsabilidad como esposo o como esposa. ¿Cuándo se inició esto? Esto es tan antiguo como la relación del hombre con Dios. En Génesis 2, 23, 24, el hombre exclama, al fin. A mí esta exclamación que está haciendo el hombre me llama mucho la atención, porque decir al fin es algo que estuvo esperando mucho tiempo. El relato bíblico de la creación del hombre y la mujer muestra de que el hombre fue creado primeramente. Y entonces muestra de que este hombre estuvo esperando de que ocurra algo que él anhelaba. No generalmente, sino siempre que Dios, durante el relato bíblico dice, creó las plantas, dice, y vio que era bueno y lo bendijo. Creó los animales y dijo, y vio que era bueno y lo bendijo. Crea al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es la primera vez que no dice, está bien y lo bendijo. Dice, no. El hombre de por sí no es bueno que esté solo. Le haré ayuda idónea. Y es aquí donde muchos hombres hemos malentendido la ayuda idónea, creyendo que ayuda idónea es
que me dé haciendo los mandados, que haga lo que yo soy mucho para hacer. Entonces, que haga lo de la casa, que haga lo uno, lo otro, que me haga los mandados. No, esa no es la expresión real. La misma expresión de ayuda idónea es la misma expresión que se utiliza en Salmos cuando dice el Señor, yo soy tu ayudador. Es más o menos para que se entienda, cuando uno tiene un accidente de tránsito, vienen los paramédicos ¿a qué? A ayudarle. No puedes pensar que es la misma actitud que tendría tal vez un mesero que te está pasando un vaso de cola, que te pasa un plato de comida, que te está sirviendo. Si no es la actitud de alguien que viene a hacerte bien. El paramédico viene a ejercer algo en ti cuando tú has estado necesitado de ayuda. Esa es la misma palabra que se utiliza para la mujer. La mujer es la que desarrolla en el hombre el potencial que éste tiene. Muchas veces yo he hablado al hombre diciéndole que tú tienes la mujer por la cual tú has trabajado. No te puedes andar quejando, ay, esta mujer, ¿cómo es esta mujer? ¿Cómo ha cambiado esta mujer? Esa es la mujer por la cual tú has trabajado. Tú has sembrado en ella lo que estás cosechando hoy. Pero mujer, déjame decirte que ese principio también se aplica de manera inversa. Tú tienes al hombre por el cual has trabajado. De una manera consciente o de una manera inconsciente. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces en consejería han venido mujeres de ya entrados algunos años, como decía Luis Miguel, no sé si lo dijo o lo dio a entender, ¿sí? Que ya han quedado en la percha. Es una palabra que realmente no debería ser usada, pero es para que se entienda, ¿no? 30, 35, 40 años, tal vez es una mujer que todavía está sola. Y entonces yo le he preguntado, y bueno, ¿por qué no te has casado? Es que no ha llegado el hombre correcto. Ah, bueno, ¿y cómo es el hombre correcto para ti? No, es que tiene que tener su profesión, tiene que tener su casa, tiene que tener su carro, quiere una obra terminada. Cuando el hombre solo de por sí no es capaz de madurar. El hombre va a madurar cuando llegue su ayuda idónea. Ahí va a comenzar a madurar. Obviamente esto no quiere decir que toda la responsabilidad de la madurez del varón recae en la mujer, porque el hombre también debe sacarse ese chip de soltero y debe dejar de pensar solamente en sus propias necesidades. Eso es lo que está diciendo cuando en Efesios leíamos de que justamente debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Cristo no vio sus propias necesidades. Cristo no estuvo pensando en que el beneficio de entregar su vida era para Él. El beneficio siempre fue un beneficio generoso para aquellos que lo recibían, o sea, para cada uno de nosotros. Ese mismo beneficio generoso debería ser expresado en nuestra relación matrimonial. Pero la verdad, preguntémonos, para quienes estamos aquí y somos casados. ¿En realidad hemos estado luchando en nuestro matrimonio desde esa perspectiva? Desde la perspectiva de quiero hacerle bien a mi cónyuge, quiero hacerlo todo para que mi cónyuge esté bien, o más bien por el contrario, todo eso ha sido siempre estar pensando en mí, en mis necesidades, en lo que yo quiero. Inclusive cuando alguien se está divorciando, ¿qué dice? Es que yo al fin voy a estar tranquilo. Nuevamente, siempre el pensamiento egoísta, siempre pensando en mí y mis necesidades, cuando claramente la enseñanza del Señor es mira por tu prójimo. ¿Y qué hay más prójimo que aquel que escogimos para que esté con nosotros? En 1 de Juan 4, 7 al 10, nos da una enseñanza que sienta principios. No está hablando específicamente del matrimonio. Está hablando de un comportamiento de aquel que se considera hijo de Dios. No está hablando de alguien religioso, no está hablando de alguien que asiste a tal o cual iglesia. Está hablando de aquel que cree en Dios y que se cree hijo de Dios. Y entonces comienza diciendo, queridos amigos, sigamos, o sea, continuemos. Esta expresión es
progresiva, continua. Sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios. Fíjate, esta es una característica de uno de los hijos de Dios. Entonces, ¿todos somos hijos de Dios? No. Los que aman son hijos de Dios. Fíjate, todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Mira esta frase. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Si alguna vez tú has pensado y has dicho, no, yo en algún tiempo sí le amé a mi cónyuge, hoy por hoy ya la verdad no siento que el amor se me acabó, siento que el amor se está extinguiendo. Aquella mujer o aquel varón con el que yo me casé, que estaba tan enamorado, sentía tanta pasión por esa persona, claro, con el pasar de los años, con sus actitudes, con sus formas y todo, eso se ha ido apagando. Déjame decirte que tú estás refiriéndote al sentimiento que se lo traduce como amor. Pero claramente vemos aquí que el amor no es un sentimiento. El amor involucra sentimientos, sí, pero el amor es mucho más que eso. Es una decisión tuya, no una decisión merecida por la otra persona, sino es una decisión tuya de amar a la otra persona. Y nuevamente, sabiendo o sin saber, tú la hiciste en el altar matrimonial. Tú le juraste a esa persona. Y cuando tú estás bajando tus brazos, estás rindiéndote y estás diciendo, yo no voy a continuar esto ya no se merece, tú estás faltando a ese compromiso. El amor viene de Dios. Tú no puedes tener un buen matrimonio si Dios no está de por medio. Entonces me está diciendo que solamente con Dios puedo tener un matrimonio. Sí, lo entendiste correctamente. Solamente con Dios puedes tener un gran matrimonio. Ese es el cordón de 3 dobleces del cual habla la palabra de Dios. Porque nuevamente, ahí cuando tú estás poniendo a Dios en el medio de tu relación, tú estás diciendo, no es mi ego, no es mi orgullo, ni el de mi cónyuge, sino es el de Dios. ¿Y qué dice? Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Si tú realmente has dejado de amar a tu prójimo, has dejado de amar a tu cónyuge, déjame decirte que tú no conoces a Dios. Tú no conoces a Dios por andar cargando una Biblia. Tú no conoces a Dios por andar metido en una iglesia, orando a las 5 de la mañana. Tú no conoces a Dios por esas cosas. No estoy diciendo que eso sea malo, pero estoy diciendo que no por hacer eso conoces a Dios. Tú conoces a Dios cuando manifiestas su amor. Y lo manifiestas en casa. Primero con tu cónyuge. Hoy estoy hablando del matrimonio, pero cuando hablemos de los hijos, cuando hablemos de los suegros, ahí se está manifestando en realidad el amor de Dios. No podemos vivir nuestra relación con Dios de una forma religiosa. Tenemos que hacerlo de una forma demostrativa, porque Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor. No porque nosotros lo merecíamos, dice más adelante, sino porque Él nos tiene ese amor al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Él no dijo, verán, para yo enviar a mi Hijo Jesucristo, ustedes van a tener que comenzar por lo menos a tener la intención de portarse bien. Muchas veces en el matrimonio eso es lo que queremos. Queremos que el otro cambie para entonces yo comenzar a cambiar. Hay mucha gente que viene aquí a las consejerías y dice, ¿sabe qué? Yo voy a poner todo de mi parte, pero yo ya sé que mi marido, él no va a hacer nada. Entonces le digo, ¿y usted entonces para qué está aquí? Si esa es la disposición suya, no la de su marido, suya, usted ya está bloqueándolo todo.
porque realmente nosotros tenemos que comenzar a tener una visión de que nuestro matrimonio no está sustentado exclusivamente en la otra persona, en mi cónyuge, sino que yo soy igualmente responsable de lo bien o lo mal que está. Ay, pero es que yo no fui el infiel. Pero te has preguntado de qué manera activa o pasivamente tú contribuiste para que eso suceda. Ay, es que yo no he sido el que se gastó el dinero, el que derrochó el dinero. Yo no he sido aquel que se pasa metido en su trabajo. Cosas. Sí, pero ¿de qué manera tú has colaborado para que eso pase? Sabiendo o sin saber. Si cada uno de nosotros no asume sus propias responsabilidades y toma las decisiones basadas en el amor, no en si el otro lo merece o no lo merece, porque seamos bien francos, ¿quién merece algo del prójimo? Nadie. No somos tan buenos para merecernos algo del prójimo. Te lo voy a poner más fácil. ¿Quiénes somos nosotros para merecer algo de Dios? ¿Tú crees que eres tan bueno, tan santo, tan perfecto como para que Dios diga, ay no, este sí me ha salido súper bien, a este sí que lo bendigo, a este sí que le doy? No. ¿Quién de nosotros realmente podría decir que cumple la ley de Dios, por ejemplo? ¿Quién podría decir, yo soy tan bueno para que Dios me ame? La verdad es que Dios nos ama porque Él escogió amarnos. No porque nosotros lo mereciéramos, porque nosotros todavía éramos pecadores. Y ahí nos amó. ¿Crees tú que podrías hacer lo mismo con tu cónyuge? Porque eso es lo que el Señor está diciendo. Eso es lo que el apóstol Pablo dice, sigámonos amando. Eso es lo que está diciendo. ¿Podrías amar a tu cónyuge sin juzgarlo, sin estarle diciendo, es que tú eres esto, es que tú eres aquello, es que tú eres... Y poder comenzar a asumir tu propia responsabilidad y decir, aunque tú me hayas fallado, yo cumplo mi pacto. Y yo me hago responsable de mi parte. Y yo comienzo a hacer lo que a mí me corresponde hacer como hijo de Dios, como hija de Dios, como esposo, como esposa. Yo hago mi parte, independientemente de que tú lo hagas o no lo hagas. Eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz. Él no hizo primero una contabilización y dijo, a ver, ¿cuántos me van a aceptar? ¿Cuántos me van a amar para ver si muero o no muero por ustedes? La palabra de Dios dice que Él no quiere que ni aun uno se pierda. Y eso incluye a tu esposo o a tu esposa, aquel que tal vez tú ya lo estás juzgando y estás diciendo ya no vale la pena. Su palabra es clara cuando nos habla de lo que es el amor. He querido traer esta versión de la Nueva Traducción Viviente porque aquí está hablando, ¿sí?, en una forma más clara de lo que es el amor. Dice, el amor es paciente y bondadoso. No dice el amor es un sentimiento que te da maripositas en el estómago. No. Está diciendo es paciente. Y ser paciente es un acto de la voluntad. Es una decisión personal. El ser bondadoso, el realmente no negarte y no manipular, sea con sexo, sea con dinero, sea con actitudes, manipular a la otra persona, sino ser bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón. Esta palabra fanfarrón es muy importante porque a veces somos muy fanfarrones y eso el fanfarrón es un manipulador. Es alguien que de una manera u otra quiere hacer que se haga su voluntad y por eso dice, no exige que las cosas se hagan a su manera. ¿Alguna vez tú has exigido que las cosas se hagan a tu manera en casa? Entonces, ¿en verdad estás amando? En verdad tú podrías decir y reclamar que tu cónyuge no está cumpliendo sus deberes maritales cuando tú mismo
¿No lo estás haciendo? Cuando tú mismo no estás amando. El problema en tu pacto matrimonial no es la persona con la que te casaste. Y no va a mejorar casándote con alguien diferente. Va a mejorar cuando tú asumas tus responsabilidades y asumas la responsabilidad dentro del pacto que tú hiciste delante de Dios y del cual Él es testigo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿Cuántas peleas, cuántas discusiones no comenzaron por un tema en particular y terminamos hablando y recordando asuntos de mucho más atrás? Peleas no resueltas de mucho más atrás. El amor no hace eso. El amor resuelve los problemas y los deja pasar. No retiene, no lo guarda. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La pregunta aquí cabe para todos los que estamos aquí. Los que estamos casados, pero los que no están casados, extiendan, porque esto es un principio. Extiéndanlo a sus padres, extiéndanlo a sus hermanos. Pero hoy estoy hablando de matrimonios. Y para los matrimonios yo les quiero preguntar, ¿estás amando en verdad a tu cónyuge? ¿De esta manera? Si no lo estás haciendo de esta manera, tú eres responsable de cómo está tu relación. El pacto, ese compromiso, esa alianza de voluntades que libres se escogieron el uno al otro. Tal vez tú dices, es que yo la que escogí ha cambiado. Cuando yo la escogí era diferente. Cuando yo la escogí actuaba diferente. Cuando yo la escogí se veía diferente. ¿Pero tú crees que también ella no puede decir exactamente lo mismo? Él también se veía diferente. Él también actuaba diferente. Y de eso ya nos dio un poco de claridad justamente la semana pasada, Luis Miguel. Presentamos una mejor imagen cuando estamos de novios, pero ese no es el noviazgo cristiano. El noviazgo cristiano debería ser mostrarte tal como eres, porque ahí es donde estás escogiendo. Una vez que escogiste, aunque hayas escogido mal, tú tienes un compromiso, un pacto, una alianza que te obliga. No es si quiero o no quiero, es una obligación. Y esa obligación te va a hacer perder hasta la vida. Pero ¿sabes qué? No luches por retener esa vida. Entrégala como Jesucristo también la entregó. Sin merecer la otra persona, o sea, nosotros, Él entregó todo. ¿Tú has amado a ese punto de entregarlo todo por tu cónyuge? Sin pensar se lo merece o no se lo merece, sino cumpliendo el pacto matrimonial que tú hiciste. Hoy por hoy, nosotros podemos decir, yo sí amo, y amo a mi manera, pero no es así. Antes de dar esta expresión de lo que en sí es la definición del amor, el apóstol Pablo dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Traducción actual. Si yo voy a la iglesia, si yo leo la Biblia, si yo oro, si yo pongo mis manos sobre los enfermos y ellos sanan, si yo le hablo a otras personas de Cristo, pero no muestro amor a mi cónyuge, no sirve de nada.
Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios. Algún día en el discipulado, cuando hablaba de los planes secretos de Dios y decía, estos planes solamente lo conocen los amigos de Dios, tal como le pasó a Abraham. Uno dice, wow, yo quisiera llegar a ese punto. Pero mira lo que dice el apóstol. Si conociera los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo nada sería. Pero es tan grande, wow, conocer los planes de Dios, ser un profeta de Dios, hablar de Dios, hablar de parte de Dios. Pero si no tengo amor, nada soy. Yo soy amigo de Dios, no, si no tienes amor, nada eres. Yo le sirvo a Dios, si no tienes amor, nada eres. Yo soy un buen cristiano, voy a la iglesia todos los domingos. Si no amas, no eres nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara a mi cuerpo, o sea, si te crees tan bueno y haces tantas buenas cosas, podría jactarme de todo eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Estas declaraciones son tan fuertes y tan poderosas que nos están diciendo, ama. Yo siempre lo he dicho, si el Señor nos está diciendo que amemos a nuestro enemigo, ¿qué crees que debes hacer con aquel que estás obligado a amar? Deberías recontra, no sé si hay esa palabra, recontra amarlo, reamarlo. No si se lo merece, no si se ha portado bien, no si te ha manifestado lo mismo a ti, sino hacerlo, porque eso es lo que te comprometiste a hacer. Yo les decía al inicio, así como hoy estamos recordamos el jueves la muerte del Señor y hoy la resurrección. Eso es lo que recuerda el mundo. Pero yo quiero decirte que nosotros debemos no solamente recordarlo, sino vivirlo los 365 días del año. ¿De qué nos sirve recordar una vez al año de que Dios nos ha amado, de que Dios venció la muerte y todas las obras del enemigo fueron derribadas, cuando 364 días al año nosotros vivimos de una manera que representa que eso no ha pasado en nuestras vidas? Cuando el Señor mostraba e instituía la Santa Cena, Él dijo, haced esto en memoria de mí. Recuerden la obra que hice en la cruz. Recuerden cuánto los amé y cuánto ustedes merecen mi amor. Recuerden que yo lo di absolutamente todo cuando ustedes aún no habían dado nada. Recuerden eso, y el apóstol Pablo dice, ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si tú realmente quieres expresar que Dios está en tu vida, lo primero que deberías expresar es una relación real y verdadera con aquel que puedes ver. Porque ¿cómo puedes decir que amas al que no ves si al que ves no amas? ¿Cómo puedes decir que tienes una relación íntima con aquel que no ves si al que ves le has puesto barreras y distancias?